Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballé. Es bueno una vez más estar con ustedes en esta entrega de Reencuentro con la vida. Es un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes estas enseñanzas que extraemos del Manual de la Vida, la Biblia. Espero que esta meditación hable a tu corazón y que la puedas poner en práctica, porque es Dios pensando en ti y estoy seguro que es algo que hoy necesitabas escuchar. Bienvenidos a Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nuestro tema de hoy tiene como título: También podré con esto. ¿Cuántos de ustedes, viviendo una vida de estabilidad, una vida donde estaban ya dándole manejo con mucha destreza al trabajo, a sus funciones en la casa, sus quehaceres en la casa, el darle manejo a ciertas situaciones con las personas, cuando sabíamos cómo funcionaba el negocio, cuando la vida de alguna manera rodaba sobre ruedas literalmente, y de repente cambian las reglas de juego, cambia el estilo de trabajo? Lo que era una destreza para nosotros ahora es obsoleto. De repente empezaron a llegar cosas de las que no estábamos acostumbrados. De repente se nos aumentaron los gastos. Nuestros hijos están creciendo y ahora tienen situaciones y demandas más desafiantes en cuanto a todo aquello que influencia en sus vidas, las compañías de las que están rodeados. Yo vivía bien y de repente empecé a sentir un malestar, fui al médico, me hicieron unos exámenes y ahora hay un diagnóstico bastante serio. ¿Es usted de aquellos que siempre ha querido vivir una vida correcta y de repente se ha visto enredado injustamente en un lío jurídico? Una demanda, un pleito, tiene que ir a un tribunal, tiene pocas herramientas que le defiendan. De repente cosas están cambiando en el vecindario y aquella paz, aquella tranquilidad, aquel bienestar que usted experimentaba ahora se ha convertido en una crisis de convivencia. Ahora se están presentando situaciones que están afectando la seguridad en su manera de vivir. Las cosas de repente cambian y ahora tenemos que enfrentarnos a cosas que no esperábamos y creemos que son más grandes que nosotros y que no vamos a poder con ello. Y sentimos que son más grandes, que son gigantes. Y de repente se apodera de la mente y del corazón un sentimiento, una sensación de incapacidad. Tener que admitir que tenemos que rendirnos ante esto porque esto es más grande que nosotros y que con este nuevo desafío no vamos a poder. Hoy tengo noticias para ti. El bien conocido y famoso pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo podemos encontrar en la carta paulina de Filipenses capítulo 4, verso 13. Pablo inicialmente lo enfoca en la circunstancia precaria que estaba experimentando, estando preso en una cárcel lejos de sus hermanos a los que les escribía. Estaba padeciendo la aflicción de la injusta prisión y sin embargo no vemos a Pablo sintiéndose la víctima. No vemos a Pablo denigrando por su situación. Pablo estaba demostrando estar contento, así estuviera en la abundancia o padeciendo necesidad, como era su caso en ese momento. El secreto radicaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. ¿Tiene usted muchas necesidades o está descontento por lo que no tiene hoy? ¿O por lo que tanto ha aguardado y nada llega? Y para rematar, se suman otras situaciones, otras penurias, otras dificultades. Bien, vemos entonces que cuando sentimos que vamos a colapsar, que no vamos a poder, que nos vamos a desplomar, que vamos a sucumbir por las presiones, por las dificultades, por el peso, por todas estas cosas que desestabilizan eso que con mucho esfuerzo habíamos logrado. ¿Cuántos de ustedes sienten que ya no pueden más? ¿Cuántos de ustedes sienten que ese es el final del camino? Ahora sí todo se derrumbó. Ahora sí todo acabó. Cuando de repente una gran deuda, un dictamen médico inesperado, una crisis familiar, nos enteramos de situaciones que se salen de nuestro control con respecto a nuestros hijos, el enfriamiento de una relación matrimonial, la petición de divorcio o una separación.
un ultimátum laboral o cuando nos cambian las reglas de juego en un negocio. Usted se encontraba muy estable, manejando muy bien las actividades laborales y de repente hay unos cambios rotundos en la empresa, un nuevo jefe, unas nuevas políticas en la compañía. Los mercados van cambiando, los negocios también. Las ventas se ven afectadas por situaciones que se salen de su control. Conozco el caso de una persona que tenía mucho éxito en su negocio, así como todos los de su gremio en esas avenidas, y de repente, por disposición de la alcaldía, empezaron a reestructurar la carretera, empezaron a hacer excavaciones, empezaron a demoler la calle para meter tuberías de cables de fibra óptica, y eso durante varios meses mantuvo destapadas las vías. Y por supuesto, no había acceso a los carros, la gente no podía transitar por allí y progresivamente fue minando, fue haciendo mella en las ventas, en la asistencia de la clientela, de los negocios. Lo que era un exitoso negocio fue transformándose en una caótica actividad comercial. Y sin embargo, las cuentas seguían iguales. Habían que pagar los servicios, las rentas, los impuestos. Muchos empezaron a cerrar, muchos se declararon en bancarrota. Pero esta persona entendió que mientras esta situación continuaba, había la necesidad de reinventar, de generar nuevas ideas, si los clientes no podían llegar donde él tenía que llevar su producto a los clientes. Empezó a generar ideas para poder mantenerse en el negocio mientras esa situación terminaba. Y la respuesta, después de clamar a Dios, y después de esforzarse, y después de ser habilidoso, y después de desarrollar creatividad, pudo sostenerse hasta que la vía estuvo terminada. E increíblemente, muchos de sus colegas, de todo el gremio comercial de ese tipo de negocios que habían claudicado, que habían cerrado, él era el único que se había mantenido contra viento y marea. Había tomado la decisión de no victimizarse, de no sentirse un pobrecito, de no quejarse, sino de hacer algo al respecto. Y pudo decirse a sí mismo: también podré con este reto, podré con esto, aunque sea muy pesado. Encontramos en las Escrituras una maravillosa historia donde está involucrado el rey Saúl y, por supuesto, el rey David. Sabemos que Saúl fue el primer rey en Israel y por desobediente, por haber desobedecido en varias ocasiones a Dios, Dios terminó deponiéndolo, quitándole el trono y escogió a otro rey, a David. Lo llama desde el campo donde él cuidaba sus ovejas, las ovejas de su padre, y fue ungido por el profeta Samuel para ser el nuevo rey en Israel. David le tocó esperar, era un jovencito, le tocó aguardar un tiempo hasta que estuvo listo para sentarse en el trono, aunque ya había sido escogido como rey. Hay una experiencia maravillosa que él le toca vivir y es enfrentar a un gigante que había desafiado al ejército de Israel. Este personaje, bien conocido como Goliat, era un paladín, un guerrero que representaba al bien sofisticado ejército de los filisteos. Este hombre se había atrevido a desafiar a los escuadrones de Israel y nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que se dio la oportunidad en que David se entera del desafío y va y él se ofrece para enfrentarlo. Después de muchas dudas de toda la gente y especialmente del rey, él termina yendo a la línea de batalla y Dios le respalda dándole una extraordinaria victoria. David termina sirviendo en la corte del rey. Tocaba el arpa, acompañaba al rey, luego se convierte en un guerrero. Y una de las cosas que había hecho Saúl era ofrecer a su hija en matrimonio a aquel que enfrentara al gigante y lo venciera. Por supuesto, David se había vuelto acreedor a ese premio, a estar eximido de los impuestos, a ser parte de la familia del rey y a ser el esposo de su hija mayor. Por supuesto, más adelante el rey Saúl empieza a ver el éxito de este joven y empieza a tener envidia de él. En varias ocasiones trató de matarlo. La hija que le había prometido se la da en matrimonio a otra persona. Sin embargo, él tenía que sostener su promesa y, por ende, le ofrece dar su segunda hija. Esta hija se llamaba Mical. Era por tradición y por ley que si alguien pretendía casarse con una dama, había que dar una garantía llamada dote. La dote es la aportación de bienes con motivo del matrimonio que
pues se va a realizar. Era como una garantía que si el matrimonio se disolvía, había un respaldo económico con el que quedaría la mujer una vez que el matrimonio culminara, si se presentara. Era una aportación que se daba para ayudar a cubrir los gastos del nuevo hogar que se estaba conformando. Bueno, David experimenta una situación que podríamos decir bastante riesgosa para su seguridad. Veamos lo que dice literalmente la Escritura. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, encontramos lo que dice el verso 12 en adelante. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar todas las batallas. Añade la Escritura. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso enfrente de 1000 soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David porque él era su líder. Verso 17. Un día Saúl le dijo a David: mira, te voy a dar como esposa a mi hija Merab. Lo único que te pido es que seas valiente y que, en el nombre de Dios, salgas al frente del ejército en las batallas. En realidad, Saúl lo que quería era matarlo. Por eso pensaba, en lugar de que lo mate yo, que lo maten los enemigos, los filisteos. Pero David le contestó: ni mi familia ni yo merecemos ser parientes del rey. Llegó el día en que Merab debía casarse con David, pero Saúl se la dio como esposa a Adriel de Meolá. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando Saúl lo supo, se puso muy contento. Pues pensó, si David quiere casarse con Mical, tendrá que luchar contra los filisteos para ganársela, y allí los filisteos lo matarán. Entonces le dijo a David: hoy mismo te casarás con mi hija. Además, Saúl le ordenó a sus ayudantes: hablen a solas con David y díganle que mis ayudantes y yo lo queremos mucho, así que acepte ser villano. Los ayudantes del rey regresaron para hablar con David, pero él les dijo: yo no soy más que un hombre pobre y sin importancia. ¿Cómo pueden pensar que llegaré a ser yerno del rey? Más adelante Saúl le manda una razón y le dice: díganle a David que yo no quiero que me dé nada por mi hija. Que no quiero dote, no quiero nada. Lo único que quiero es que me traiga 100 prepucios de filisteos. Es interesante esta petición que el rey le estaba haciendo a David: tráeme 100 prepucios. Es decir, ve y mata a 100 enemigos, 100 filisteos, y cuando los mates, bájales la corredera y córtales el prepucio a cada uno de ellos. Si me mandas 100, estaré contento con ellos. Y lo interesante es que a David le pareció bien lo que el rey le pedía, y antes de que se cumpliera el plazo, fue con sus hombres y no mató a 100, mató a 200. Así que el envío no fueron 100 prepucios, sino 200. David se convirtió en un hombre exitoso, y la envidia y el temor del rey siempre se mantuvo contra David. Dice el verso 29, por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida. Es increíble que cuando tenemos un reto, un desafío, cuando tenemos un objetivo que cumplir, métricas que alcanzar, muchas personas se pueden sentir agobiadas. No voy a poder con esto. Esto es demasiado. Cuando una persona trabaja por objetivos, por ventas, por clientes, cuando se nos ponen retos más allá de lo que estábamos acostumbrados a enfrentar, podemos desfallecer en el intento. Ni siquiera nos atrevemos, creemos que es demasiado y bajamos los brazos, sucumbimos, nos rendimos, nos desvanecemos. Sin embargo, en esta oportunidad hoy, a través de este pasaje, tenemos que ver cómo la actitud de un hombre que pone su mirada en Dios, así como Pablo podía decir aún en una cárcel lleno de aflicciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también podemos sentirnos con la mejor actitud, sabiendo que Dios nos va a respaldar cualquiera que sea el reto, el desafío. También podré con esto. Esto no es demasiado grande para mí. El apóstol Santiago dice que Dios nos permite que tengamos pruebas, tentaciones, situaciones que sean más grandes que nosotros. Dios no nos permite atravesar por pruebas que no podamos resistir.
Así que, querido amigo, amiga que me escucha, si hoy tienes que enfrentar un desafío que crees que es más grande que tú, que es una montaña gigante y empieza a rodear en tu cabeza la palabra imposible, inalcanzable, inviable, irrealizable, impracticable, inaccesible, irrealizable, todo lo que esté relacionado con lo imposible, es hora de destituirlo de su mente, de su lenguaje, de su mentalidad, de su manera de proyectarse ante los retos. No se sienta una víctima, no se sienta pobre de mí. Esto es algo que yo no voy a poder, es algo que no voy a poder resistir. No, esto no te va a quedar grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podré con esto, podré con este nuevo desafío, con este nuevo reto, podré con esta nueva situación, podré sobrevivir ante este nuevo jefe, ante estas nuevas exigencias. Hay una enfermedad, podré con ella, vamos a enfrentarla y en el nombre del Señor vamos a vencerla y vamos a experimentar sanidad. Que tenemos una pesada deuda que enfrentar, la vamos a resolver, vamos a gestionar, vamos a mirar cómo derrotamos esta situación que afecta a nuestras finanzas. Estoy viendo cómo se resquebraja mi hogar, vamos a luchar para que se restaure. Y aún, si tienes que enfrentar una separación, míralo por el lado positivo. Era lo que más me convenía. Ahora enfrentaré una nueva vida, me reinventaré con la ayuda de Dios, voy a experimentar la verdadera libertad, voy a sentirme realmente valorado. Esta relación no me convenía, realmente no era una persona feliz, realizada, productiva. No era la voluntad de Dios vivir de la forma en como estaba viviendo. Es hora de enfrentar cualquier desafío que venga. Nada te puede vencer. Basta con que pongas tu mirada en el Señor, el Dios de los imposibles. Él sigue en el trono. Él no ha perdido el control. Esta será una experiencia que va a robustecer tu carácter. Y una vez más, saldrás airoso, airosa, vencedor, vencedora. Empieza a hablar ese lenguaje. Podré con esto. Esto no va a ser más grande que yo. También voy a poder con esto. ¿Cuántos prepucios? ¿Cuántos? 100. Toma 200. ¿Y qué más quiere? ¿Qué más me pide? Tengo la ayuda del vencedor, del Rey de Reyes, el que nunca me deja mal, el que me va a permitir rebasar, superar las metas, los objetivos. Y entonces llegarán los días en que me preguntarán: oye, ¿cuál es tu secreto para lograr tus metas, para sobrepasar tus objetivos? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lo haces? Y las personas que tal vez te subestimaban, que te miraban como poca cosa, las personas que te miraban como alguien perdedor, como alguien insignificante, como alguien irrelevante, ahora serán los primeros en rogarte que les des unos tips para que tengan el éxito que hoy tú estás experimentando. Y será la oportunidad para decirle: no, el secreto es que me encomiendo siempre a Dios, tengo una buena actitud, me esfuerzo, desarrollo disciplinas, soy diligente, voy a la línea de batalla a enfrentar la clientela, a enfrentar las situaciones, a ir a los bancos, a ir a hablar con la persona que tengo que hablar, a emprender, que sé que voy en el nombre del Señor y lo voy a lograr. Ese es mi secreto. El secreto no es magia, no es encomendarme, sino a Dios. Él está conmigo, me esfuerzo, soy valiente. No me dejo derrumbar por muy grande o por muy impresionante, por muy atemorizante que sea esta situación. También podré con esto. Así que si estás enfrentando una situación que se sale de tu zona de confort, de lo que estabas acostumbrado a hacer, cuando tienes que ahora estudiar, tienes que implementarte, prepararte, no te abrumes. No digas como algunos dicen: es que el oro viejo no aprende. Algunos se resisten a tener que implementarse en el conocimiento de ciertas habilidades de la tecnología, se resisten a los nuevos aprendizajes. Así funciona el mundo hoy. Pero si te esfuerzas, vas a ver que vas a poder con ello, que vas a poder manejar una computadora, una aplicación, que vas a poder adaptarte al lenguaje del mundo de hoy. Basta que te dispongas y que veas aquello como una oportunidad de seguir creciendo en este mundo, porque tu vida no se ha detenido. También vas a poder con esto. Es hora de levantarte. Vamos, levántate de esa depresión, de esa aflicción, de ese temor, y es hora de empezar a mirar al Dios que siempre te va a respaldar en todo lo que tengas que enfrentar. Y hoy te invito a que también repitas: por muy grande que sea el desafío, también podré con esto. Feliz jornada para todos. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida.
Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.